Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Creemos que habían llegado a una ciudad, pero no encontraron ni una sola calle. No había puertas, ni plaza, ni senderos familiares entre las casas. Ante ellos se alzaba una masa compacta de muros de barro, como si fuera un solo organismo vivo, y la entrada estaba en el techo. Entonces todavía no sabían a qué los conduciría todo aquello. Y lo más inquietante era que, dentro de ese lugar extraño, la gente vivía con calma, como si ese orden de cosas fuera el más natural del mundo. Çatalhöyük no parecía un asentamiento creado para personas que aman el orden y el poder. Se asemejaba más a un hormiguero, pero no caótico ni agitado, sino extrañamente armonioso. Las casas se adherían unas a otras como celdas, formando el cuerpo denso de la ciudad. Entre ellas no había espacio para calles. Todo el movimiento ocurría por los techos, por escaleras de madera, por aberturas que descendían hacia las habitaciones donde ardían los hogares, y donde la gente dormía, comía, daba a luz y se despedía de los muertos. Para un forastero sería difícil respirar allí, no porque faltara aire, sino porque la lógica misma del espacio rompía la sensación habitual del mundo. Allí no se podía simplemente salir a la calle y caminar. Cada paso exigía conciencia, cada movimiento obligaba a mirar al mismo tiempo hacia abajo y hacia arriba. Entonces todavía no sabían que esa ciudad no había sido construida solo por comodidad. Era el reflejo de una idea distinta sobre cómo debían vivir las personas. En una de las casas vivía una mujer llamada Yara. Su nombre significaba calor, y no era casual. Siempre se sentaba junto al hogar, mantenía el fuego, contaba historias a los niños y cuidaba de que en la casa reinara la calma. No era jefa, no era sacerdotisa, no llevaba signos de autoridad. Y aun así, muchos acudían a ella en busca de consejo. Y eso resultaba extraño, porque en Çatalhöyük no existían quienes pudieran llamarse gobernantes. Nadie daba órdenes, nadie dirigía a los demás. Y sin embargo la ciudad existía, crecía y vivía. Un día llegó a Yara un joven llamado Talen. Era cazador y con frecuencia se alejaba más allá del asentamiento. Su cuerpo olía a humo y a hierbas, y en sus ojos siempre había una inquietud, como si viera más de lo que desearía. Se sentó junto al hogar y guardó silencio durante largo rato, hasta que dijo que había visto algo extraño. Más allá de las colinas habían aparecido personas que no construían como allí. Vivían en casas separadas, tenían caminos, y entre ellos había quienes hablaban más alto que los demás, y los demás los escuchaban. La noticia se propagó por las casas tan rápido como el aroma del pan recién hecho. La gente escuchaba a Talen, hacía preguntas, intercambiaba miradas. Pero nadie propuso elegir un jefe. Nadie dijo que había que cambiar el orden de inmediato. Simplemente empezaron a pensar. Y en eso había algo inquietante, y al mismo tiempo admirable. Entonces todavía no sabían que esa capacidad de pensar juntos, y no de someterse a una sola voz, sería su fuerza y su vulnerabilidad al mismo tiempo. Çatalhöyük era un lugar donde los muertos vivían junto a los vivos. No en sentido figurado, sino de forma literal. Bajo los suelos de las casas enterraban a los fallecidos. Los colocaban con cuidado y respeto, a veces decoraban los cuerpos con pigmentos, a veces ponían junto a ellos objetos que habían sido importantes en vida. Los niños jugaban sobre esas sepulturas, las mujeres cocinaban sobre ellas, los hombres reparaban las paredes sobre ellas. La muerte no estaba desterrada allí, era parte de la casa, y eso cambiaba la relación con todo. Yara solía decir a los niños que caminaban sobre la memoria, que cada paso suyo se posaba sobre la vida de alguien. No lo decía para asustarlos, lo decía para recordarles que nada desaparece sin dejar huella. Entonces todavía no sabían que ese sentimiento de continuidad haría su ciudad tan resistente, y que precisamente eso despertaría temor en quienes llegarían después. En Çatalhöyük no había templos en el sentido habitual, pero en algunas casas las paredes estaban decoradas con especial riqueza. En ellas aparecían toros de enormes cuernos, mujeres de amplias caderas, escenas de caza, motivos abstractos cuyo significado no todos comprendían. Esas estancias eran consideradas especiales. No se acudía a ellas para someterse, sino para recordar. Recordar la fuerza de la tierra, la fertilidad, el hecho de que la vida se sostiene en el equilibrio. Un día en una de esas casas se reunieron personas de distintas familias. Se sentaron en el suelo
y escucharon a la mujer más anciana, llamada Mara, hablar de que la ciudad se estaba volviendo estrecha. Los niños eran más, las casas eran más, pero los territorios de caza seguían siendo los mismos. Alguien propuso marcharse y fundar un nuevo asentamiento. Alguien dijo que eso rompería el vínculo con los antepasados. Alguien guardó silencio porque no sabía qué era lo más justo. Y allí se manifestó lo más extraño. La decisión no se tomó mediante votación. No hubo una discusión donde venciera el más ruidoso. La gente hablaba, escuchaba, callaba, pensaba. Pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la sensación de saber qué hacer. Entonces todavía no sabían que esa forma de pensar en conjunto es rara y frágil. Y que precisamente por eso, su ciudad provocaría tantas preguntas en quienes la descubrirían tras milenios. Pero lo más inquietante estaba por venir, porque los rumores sobre otras personas más allá de las colinas no desaparecieron. Al contrario, se volvieron cada vez más concretos. Talen contaba que había visto cómo esas personas discutían y luego una de ellas levantaba la mano y los demás callaban. Decía que tenían armas que allí no se fabricaban. Decía que miraban la tierra de otra manera, como si no vieran en ella un hogar, sino una presa. Esas palabras no causaron pánico, pero sembraron duda, y la duda se convirtió en una nueva fuerza dentro de la ciudad. La gente empezó a hacerse preguntas que antes no existían. ¿Y si su modo de vida no era el único posible? ¿Y si la ausencia de poder los hacía débiles? ¿Y si algún día habría que defender ese mundo extraño donde los techos sustituían a las calles y los muertos seguían siendo parte del hogar? Yara se sentaba junto al fuego y miraba las llamas. Pensaba que la ciudad se parecía a ese fuego. Mientras cada uno aportara su leño, ardía de forma estable y cálida. Pero bastaba con que alguien dejara de hacerlo para que la llama empezara a vacilar. Entonces todavía no sabía que vendrían pruebas que obligarían a los habitantes de Çatalhöyük a comprobar cuán fuerte era su vínculo invisible. Y que precisamente esas pruebas convertirían su ciudad no solo en un asentamiento, sino en un misterio al que la gente del futuro regresaría una y otra vez, formulando siempre la misma pregunta. ¿Cómo lograron vivir tanto tiempo sin poder, sin calles, sin jerarquía? Por la noche la ciudad respiraba de otro modo. Durante el día, sobre los techos se oían pasos, voces, risas, el choque de la piedra contra la piedra, y por la noche todo eso desaparecía, quedaba solo el crujir de los hogares y el leve susurro del viento. En esas horas Çatalhöyük parecía un ser vivo que se había dormido y soñaba. Y en esos sueños, como sentía Yara, comenzaban a aparecer imágenes inquietantes. Al principio eran detalles mínimos, casi imperceptibles. Una mujer dijo de pronto que ya no quería enterrar a los muertos bajo el suelo, porque le resultaba pesado dormir sobre los huesos. Un hombre propuso construir una casa nueva un poco más apartada para tener más espacio alrededor. Algunos jóvenes empezaron a decir que vivir siempre tan cerca de todos cansaba, que deseaban un silencio que perteneciera solo a ellos. Entonces todavía no sabían a qué conduciría todo eso. Pero así comienzan las grietas en las paredes más firmes, no con golpes fuertes, sino con dudas silenciosas. Talen se marchaba cada vez más allá de las colinas. Lo atraía ese otro mundo que empezaba más allá. No lo confesaba en voz alta, pero le seducía la idea de que en algún lugar la gente vivía de otra manera, que tenían caminos, que había alguien que hablaba y los demás escuchaban. Eso lo asustaba y al mismo tiempo lo fascinaba. Veía lo difícil que resultaba ponerse de acuerdo allí, en la ciudad donde cada voz tenía el mismo peso. Veía cuánto tiempo hacía falta para llegar a una sensación compartida. Y a veces en su mente surgía una pregunta peligrosa. ¿Y si todo pudiera ser más simple? Una vez regresó especialmente tarde. Su rostro estaba tenso, como el de quien lleva una noticia y no sabe cómo pronunciarla. Contó que había visto cómo las personas más allá de las colinas se peleaban entre sí. No por comida, no por agua, sino por el derecho a hablar más alto. Vio cómo uno golpeaba a otro, y cómo los demás se ponían del lado del más fuerte. Vio cómo después de eso nadie volvía a discutir. Eso le parecía al mismo tiempo terrible y aterradoramente conveniente. Las palabras de Talen se difundieron por la ciudad más rápido de lo que él había esperado. La gente las comentaba en los techos, junto a los hogares, en las casas de paredes pintadas. Algunos decían que aquello demostraba que su propio camino era mejor. Otros, en cambio, susurraban que tal fuerza podría ser necesaria si algún día los extraños llegaban hasta allí. Entonces todavía no sabían que el solo hecho de mantener esas conversaciones ya estaba cambiando la ciudad. En la casa cuyas paredes estaban cubiertas de imágenes de toros y cazadores, se reunieron mujeres y hombres, cuyas palabras solían ser escuchadas con más atención que las de otros.
No porque fueran jefes, sino porque habían vivido más, habían visto más, sabían conservar la calma con mayor frecuencia. Mara, ya completamente canosa, se sentaba junto a la pared y miraba el fuego. Dijo que la ciudad había atravesado tiempos difíciles antes. Había habido sequías, años de hambre, periodos en que la gente era menos. Pero cada vez los había salvado lo mismo: la capacidad de permanecer juntos incluso cuando era duro. Sus palabras eran sencillas, pero en ellas se sentía la profundidad de una vida larga. Decía que si la gente empezaba a irse a casas separadas, si comenzaba a buscar el aislamiento a cualquier precio, no desaparecería solo la forma de la ciudad, desaparecería su alma. Entonces todavía no sabían que precisamente esa alma era lo que había sostenido a Çatalhöyük durante tanto tiempo. Yara escuchaba y sentía cómo dentro de ella luchaban dos sensaciones. Una decía que todo cambia y que eso es natural. La otra susurraba que hay cambios después de los cuales ya no es posible volver atrás. Miraba a los niños que corrían por el techo y pensaba en el mundo en el que crecerían. ¿Seguiría siendo una ciudad sin calles y sin poder, o se transformaría en algo distinto, más familiar pero menos vivo? Mientras tanto, en el propio espacio de Çatalhöyük ocurrían desplazamientos casi imperceptibles. Las casas nuevas comenzaron a construirse no tan juntas. Aparecieron pequeños huecos entre los muros. Aún no eran calles, pero ya no era la antigua continuidad compacta de la ciudad. Algunos empezaron a cerrar con más frecuencia la abertura que llevaba al techo, como si quisieran apartarse del espacio común. Otros empezaron a guardar más provisiones solo para su familia, sin compartirlas con la misma facilidad de antes. Esa decisión lo cambió todo. Porque incluso el cambio más pequeño en los hábitos, repetido muchas veces, transforma poco a poco la realidad. La ciudad que durante siglos se había sostenido sobre una cuerda invisible, empezó a cambiar no bajo la presión de enemigos, sino bajo la influencia de dudas internas. Talen sentía cada vez más que estaba dividido. Amaba esa ciudad, sus olores, sus sonidos, su lógica extraña. Pero en su interior crecía la sensación de que el mundo más allá de las colinas, tarde o temprano llegaría hasta allí. Y entonces habría que aceptar sus reglas o desaparecer. Comenzó a hablar con otros jóvenes, tan inquietos como él. No planeaban rebeliones, no soñaban con el poder. Solo formulaban preguntas que antes parecían impensables. ¿Y si probaban a vivir de otro modo? ¿Y si elegían a alguien que decidiera más rápido? ¿Y si construían casas con puertas que dieran no solo al techo, sino también hacia afuera? Esas conversaciones no eran ruidosas. Tenían lugar por la tarde, al borde del techo, desde donde se veía la llanura. Pero precisamente en esas charlas tranquilas nacían los cambios más profundos. Entonces todavía no sabían que cada una de esas preguntas era un paso más hacia la desaparición del Çatalhöyük, que había surgido como un experimento audaz de convivencia humana. Con el tiempo llegó a la ciudad un sentimiento nuevo, casi desconocido hasta entonces: la sensación de lo ajeno. Antes todos eran propios, incluso cuando discutían. Ahora la gente empezó a fijarse en quién vivía en qué casa, quién era amigo de quién hablaba más de cambios y quién se aferraba a las costumbres antiguas. Surgieron líneas invisibles que no dividían el espacio, sino las relaciones. Y esas líneas resultaron más peligrosas que cualquier muro. Mara murió en silencio, como mueren las personas que han vivido una vida larga y plena. Fue enterrada bajo el suelo de la casa, como todos antes que ella. Pero tras su muerte, muchos sintieron que se había ido algo más que una persona. Se había ido la sensación de continuidad, la sensación de que alguien recordaba todo lo que había sido antes. Y con ello se fue lo último que contenía a la ciudad antes de su disolución en mundos separados. Pasaron los años, y Çatalhöyük seguía existiendo, pero ya no era el mismo. Seguía siendo denso, seguía siendo extraño para el forastero, pero ya se notaba en él un cansancio. La gente empezaba a marcharse con más frecuencia, a fundar nuevos asentamientos, más simples, más comprensibles, más parecidos a lo que después se convertiría en la norma para las sociedades humanas. Se llevaban consigo no solo habilidades de construcción, sino también el recuerdo de otro modo de vida, aunque fuera difuso. Yara envejeció. Seguía sentándose junto al hogar, pero ahora callaba más de lo que hablaba. A veces venían niños a verla y le pedían que contara historias sobre el tiempo en que la ciudad era una. Ella les hablaba de los techos por los que se corría sin miedo, de las casas cuyas puertas nunca se cerraban, de personas que vivían no porque alguien se lo ordenara, sino porque así lo sentían. Los niños escuchaban como se escuchan los cuentos,
sin creer del todo que eso fuera posible. Entonces ella comprendía lo más terrible. Una ciudad no desaparece cuando se derrumban sus muros. Desaparece cuando se pierde la memoria de para qué fueron construidos esos muros. Y eso era precisamente lo que estaba ocurriendo con Çatalhöyük. Se disolvía lentamente no en ceniza ni en sangre, sino en el olvido de su propio sentido. Pasaron generaciones. Las casas se desmoronaron, los techos colapsaron, los hogares se apagaron. La gente se fue. Quedaron solo el silencio y las capas de tierra que ocultaban poco a poco las huellas de la vida. Y de no ser por eso, habría sido fácil pensar que la ciudad nunca había existido. Pero lo más extraño estaba aún por llegar, porque tras un tiempo inconcebiblemente largo llegaron allí otras personas, personas que ya vivían en un mundo con calles, con jerarquías, con poder, con fronteras. Y al excavar la tierra encontraron restos de casas tan próximas unas a otras que entre ellas no cabía ni siquiera un sendero estrecho. Encontraron enterramientos bajo los suelos, encontraron paredes pintadas, encontraron huellas de una vida que no encajaba en los esquemas habituales. Y entonces surgió una pregunta que hasta hoy no deja en paz. ¿Cómo vivían sin gobernantes? ¿Cómo resolvían los conflictos? ¿Cómo existieron tanto tiempo sin destruirse desde dentro? Çatalhöyük se convirtió en un misterio, no solo arqueológico, sino humano. Porque en esta historia no hay la moraleja habitual de victoria o derrota. No hay una gran catástrofe, no hay un solo instante en que todo se derrumbe. Solo hay un apagarse lento, casi invisible, de un experimento único. Un experimento que mostró que las personas pueden vivir de otra manera. Pueden construir una sociedad sin poder rígido. Pueden compartir espacio y memoria de modo que nadie se sienta extraño. Pero ese experimento también mostró lo frágil que es tal sistema. Lo fácil que se quiebra bajo la presión de la duda, del miedo, del deseo de simplificar. Çatalhöyük no dejó nombres de grandes gobernantes. No dejó leyes grabadas en piedra. No dejó monumentos que glorificaran el poder. Dejó algo más inquietante y más valioso. Dejó la prueba de que la historia humana podría haber seguido otro camino, y que incluso ahora, después de tiempos inimaginablemente largos, esa ciudad olvidada sigue planteándonos una pregunta de la que no podemos apartarnos. ¿Estamos dispuestos a vivir no por imposición, sino por responsabilidad mutua? ¿Estamos dispuestos a escucharnos unos a otros en lugar de buscar a quien hable por todos? ¿Estamos dispuestos a reconocer que las sociedades más estables se construyen no sobre el miedo, sino sobre la memoria, el respeto y la capacidad de estar juntos? En eso consiste el legado principal de Çatalhöyük. No en la arcilla, no en los muros, no en las capas arqueológicas, sino en un recordatorio silencioso, casi imperceptible, de que la sociedad humana es una elección. Y cada vez que elegimos cómo vivir, sin darnos cuenta, respondemos a la pregunta que una vez surgió en una ciudad sin calles, sin jerarquía y sin gobernantes.